y bienvenidas a esta segunda sesión de Cultiva Tech Sessions. El día de hoy nos encontramos acá en Mood Restaurant y nos encontramos junto al doctor Julio Godoy, científico y doctor en Ciencias de la Computación. Así que queremos darte la cordial bienvenida, Julio. Gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias por la invitación, Camila. Un gusto. Queremos partir preguntando primero por tu trayectoria. ¿Puedes contarnos brevemente cómo partió este camino y esta incertidumbre o curiosidad de querer aprender más sobre la inteligencia artificial? Bueno, esto partió hace más de 20 años, cuando estaba terminando mi carrera y mi profesor me propuso crear un sistema de inteligencia artificial para detectar correo basura, spam. Él me llamó la atención porque era bastante aplicado, a diferencia de otros trabajos de memoria de título. Luego de eso, comencé un magíster en ciencia de la computación y empecé mi carrera académica en la Universidad de Atacama, en Copiapó. Ahí no estaba muy conectado con la inteligencia artificial. Ya después del 2010, con la inquietud de aprender más sobre esta tecnología, postulé a las becas Chile y becas Fulbright para ir a doctorarme a Estados Unidos. Interesante. Y ahí me pude especializar en inteligencia artificial, en particular en un área que se llama sistemas multiagentes, que son múltiples tomadores de decisiones que colaboran para resolver problemas. Y eso me llevó a trabajar también con robots, así que también mi interés por el área de la robótica. Y ya de vuelta a la Universidad de Concepción me he dedicado entonces a continuar el trabajo que comencé y aplicarlo también en docencia, en difusión y en aplicación y transferencia a la industria. ¿En qué facultad estás trabajando en la Universidad de Concepción? En la Facultad de Ingeniería. Súper, maravilloso. Qué tremenda trayectoria, Julio. ¿Qué crees que así como en lo personal gatilló igual es como seguir navegando en el mundo de la inteligencia artificial como de sus usos, en lo personal o hacer como algo disruptivo? Yo creo que es que aún como sociedad no podemos imaginar el impacto que va a tener eventualmente esta tecnología. Hay algunos expertos que dicen que la inteligencia artificial va a poder resolver problemas como el cambio climático, como enfermedades graves como el Alzheimer, el cáncer. Yo creo que va a lograr hacer eso y mucho más. Entonces es como una motivación personal avanzar el campo de inteligencia artificial para facilitar el logro de esos objetivos que van a beneficiar a toda la humanidad. Súper. Hemos sabido también que has trabajado en proyectos aplicados a minería, en agricultura y en salud. ¿Qué diferencias claves has encontrado al aplicar la IA en cada uno de estos sectores? Bueno, hay varios aspectos en común y algunas diferencias, como tú dices. Las diferencias, una de las diferencias fundamentales se hace referencia a las consecuencias que pueden tener los errores que tienen los sistemas de inteligencia artificial para distintas áreas. ¿Sí? Porque la inteligencia artificial no es perfecta. Todos los que utilizan sistemas como ChatGPT u otros saben que se equivocan, ¿sí? Pero el hecho de que la sigamos usando se basa en el impacto que puede tener esos errores, ¿sí? Es decir, un sistema que a veces alucina, como ChatGPT, una de cada 100 veces lo podemos aguantar. Pero un sistema de inteligencia artificial en salud, por ejemplo, que a veces diagnostica mal a una persona, aunque sea una de 100, no es aceptable. Entonces, una diferencia entre la aplicación de estos tres dominios es el impacto que tienen los errores. Y eso determina en gran parte el tipo de modelo de inteligencia artificial que se utilizan. Modelos de caja negra, en que yo básicamente le paso un dato y me entrego una decisión, o un modelo en que me dice claramente, mira, llegué a esta decisión porque el dato 1 era esto, el 2 esto, y era capaz de explicar el por qué tomaba la decisión. Eso creo que es una gran diferencia. También otra diferencia es el grado de madurez de cada una de estas iniciativas, porque en muchos casos las iniciativas quieren aplicar inteligencia artificial, pero obtienen muy pocos datos, tienen datos de mala calidad, los tienen desparramados. Entonces, dependiendo del área en particular, primero hay que llevar un proceso bastante más largo que es de recolección y limpieza de datos, antes de empezar ya a aplicar inteligencia artificial. Esa es una de las diferencias. Sí, o sea, que no es llegar y aplicar una estrategia, sino que detrás hay un trabajo muy importante de capturar los datos necesarios, entrenar las redes, limpiar estos datos, porque muchas veces nos encontramos con datos estos falsos positivos, falsos negativos, y genera un poco de ambigüedad en los resultados, que es algo súper importante, que hay que subsanar y que es uno de los grandes desafíos que hay que resolver para obtener mejores resultados en todos los problemas que estamos viendo que podemos resolver con inteligencia artificial. Como investigador principal en el uso de aprendizaje automático en robótica, que me llama bastante la atención, ¿cuál fue el mayor reto técnico que enfrentaste?
Yo creo que el mayor reto técnico todavía lo estoy enfrentando y no sé cuándo lo voy a resolver. Hay una gran diferencia entre cómo se comportan estos modelos de inteligencia artificial en simulación, en condiciones ideales, ¿sí? En robótica, por ejemplo, temas de fricción, de roce y otras, traducidos ahora a robots reales que fallan, se descargan, el sensor no funciona, no sabe detectar dónde están los otros robots, etcétera. Entonces, este paso que se llama Sim to Real, como simulación a realidad, representa un reto mayúsculo y me ha costado mucho avanzar en ese proyecto por lo mismo. Adicionalmente a eso, ¿qué habilidades o enfoques personales consideras esenciales para los emprendimientos que quieran dedicarse a desarrollar inteligencia artificial? Yo creo que una de las habilidades más importantes es la resiliencia, la capacidad de levantarse después de fallar y levantarse, porque en el mundo de la inteligencia artificial lo normal es que las cosas no funcionen la primera vez, ni la segunda, ni quizá la tercera o cuarta. Y hay tantas técnicas que uno puede probar y combinaciones de parámetros que no hay que tirar la toalla porque algunas veces no funcionen. Por otro lado, también las habilidades interpersonales. Y me he dado cuenta que es muy diferente estar uno como investigador con el computadorcito ahí sacando resultados a trabajar en proyectos asociados a inteligencia artificial en la agricultura, en la minería, en la salud, en que si no converso con los usuarios finales, corre el riesgo de que mi super sistema llegue a final y nadie lo pesque, porque no le pregunté al usuario final si realmente le servía o no. Eso es súper importante, sobre todo cuando hoy en día muchos emprendimientos quieren resolver cierta problemática con una aplicación o con inteligencia artificial y a veces no se tienen las competencias para ese desarrollo. Lo importante es poder conectar con un profesional que lo haga también. Muchas veces los emprendedores queremos hacerlo todo nosotros solos, o a veces queremos, no, yo lo puedo aprender y lo puedo hacer, pero hay ciertas etapas del emprender o innovar o potenciar tu empresa con tecnología, que es creer también en las habilidades del otro y colaborarse con personas que están especializadas en el área. Y lo que dices tú de la habilidad es súper importante porque a la hora de captar talento, en el tema de inteligencia artificial es súper importante transmitir el problema, lo que queremos solucionar y cómo las personas lo ven. Porque hay algo que es como muy técnico que son las capas OSI. Entonces, entre la capa, llamémosle, entre el usuario final y quien desarrolla, hay un camino súper largo porque muchas veces se transforma en un simple botón, pero ese simple botón, en la parte de atrás, tuvo que pasar por una etapa de análisis y comprensión para que ese botón haga lo que tenga que hacer. Así es. Y ahora pasamos igual a una pregunta que, bueno, nos convoca al área que estamos trabajando, que desde tu perspectiva, Julio, ¿cómo ves el potencial de la inteligencia artificial para revolucionar la agricultura? Especialmente la gestión de invernaderos, como lo hacemos nosotros acá en Permacultura Tech. Bueno, yo creo que el área de agricultura es un dominio ideal para empezar a ver cómo aplicar inteligencia artificial, dado los desafíos que enfrenta, ¿cierto? Ya comenté el tema del cambio climático, ¿sí? Que genera que muchas zonas que anteriormente eran productivas ya no mucho. Entonces, como ha disminuido el terreno productivo, eso fuerza, obliga a hacer un manejo lo más eficiente posible de estos recursos limitados, ¿sí? Y para hacer ese manejo eficiente, la cantidad de variables que se deben considerar son tantas que requería mucha gente en mucho tiempo poder probar cada una de ellas para encontrarla mejor. Entonces, aquí la inteligencia artificial, a través de su capacidad de analizar grandes conjuntos de datos, unido también a herramientas de simulación, permiten evaluar todas estas combinaciones de variables, estrategias de riego, simulación, donde si falla, bueno, está aprendiendo, ¿cierto? Es una simulación, no estamos perdiendo agua, no hay cultivo que está, digamos, terminándose. Entonces yo creo que es un área súper especial en que puede tener un impacto global que va a beneficiar a toda la humanidad. Y en particular es el uso de invernaderos, donde es posible sensorizar. Es decir, que un ambiente pseudo controlado, hay variables externas, pero uno puede sensorizarlo bastante. Entonces esta es una situación más cercana a lo ideal para el uso de la inteligencia artificial. Toda esta sensorización que no tenemos en el mundo real,
¿cierto? Podemos hacer ojo en el seguimiento de las variables y poder medir el impacto de cada decisión, ¿sí? Y poder incrementar de esta forma la eficiencia en los cultivos. Súper. Súper interesante con lo que estamos haciendo en permacultura y uno de los motivos por los cuales estamos trabajando con Julio. Y en base a tu experiencia también, ¿cómo se pueden superar las barreras como la resistencia al cambio y el acceso limitado a tecnología en comunidades agrícolas? Buena pregunta, buena pregunta. El tema de la resistencia al cambio, que en particular aquí se experimentan en, digamos, el área agrícola, pero se ve en todos lados, ¿sí? Se ve en todos lados cuando la gente, los usuarios están acostumbrados a hacer las cosas de su forma, ¿cierto? En base a la experiencia que viene a veces de generaciones, y llega un grupo de personas, ¿cierto? Que nunca he visto, me dicen, no, tiene que hacerlo así ahora. Entonces, yo creo que alguna de las cosas que pueden ayudar es partir con una capacitación de los beneficios de la tecnología, pero en términos del lenguaje que entienda el usuario, ¿sí? Es decir, mire, si usted usa esto, si le interesa el beneficio económico, va a ganar o dejar de perder todo esto al año, ¿sí? Y va a poder invertir en esto para que le llegue el mensaje, ¿sí? No lo vea como, oye, ¿para qué están haciendo cosas? Y ya no sé qué es lo que es. El lenguaje de ellos, acercarse al lenguaje de ellos. Como comentamos la otra vez, ¿cierto? Tener a alguien que sea ojalá del mismo grupo, que esté del lado de ustedes, ¿sí? Que entienda y que sirva como alguien que sea una persona de confianza para los usuarios y que sepa también permear el mensaje, ¿sí? También creo que el acompañamiento es esencial, ¿sí? El no, aquí están esto, tomen ustedes, nos vemos 2 meses, sino de salir constantemente, ¿cierto? ¿Cómo está? ¿Cómo les va? ¿Qué problema tienes? ¿Sí? Porque ahí también se ve de los usuarios el interés que existe no por los que vienen a hacer el trabajo, sino por ellos mismos, ¿sí? Para que ellos mismos surjan. Exacto. Yo creo que eso puede servir. Quizá hay otras estrategias, pero eso es lo que se me ocurre ahora. Sí. Bueno, igual lo hemos demostrado trabajando junto con los agricultores de la comuna de Cañete, que fue un paso a paso, o sea, la parte de la capacitación, entregar la información, visibilizar que no es algo tan lejano el uso de las tecnologías como los sensores, los controles automáticos, la inteligencia artificial, teniendo un dispositivo inteligente en nuestras manos. Entonces, hacerles ver que la tecnología no está tan lejana y que por qué esa aplicación solamente la vemos para redes sociales, sino que la pudiésemos tener a nuestra palma de la mano para un uso agrícola, en el campo. Y eso igual es súper interesante porque hay un trabajo súper grande que realizar también con las personas del agro, profesionales del agro, que están día a día acompañando los diferentes programas a estos agricultores, asesorándolos día a día en términos de el manejo agrícola, pero también el tema tecnológico. Y eso es súper importante porque a través de ellos podemos llegar con esta bajada de información desde algo tan complejo como una estrategia de Machine Learning no supervisado, ABC, no sé qué, con tales características, a una aplicación sencilla como es la administración y la optimización del uso del agua en los cultivos bajo invernadero. Así que eso es súper importante y estamos igual súper agradecidos por el recibimiento que tuvimos en un principio, igual con los agricultores en la comuna, el apoyo que recibimos de parte del alcalde también para llevar a cabo este proyecto y quienes nos financian también Startup Ciencia de ANIC. Así que muy agradecido de que hayan confiado en nuestro proyecto para llevarlo a cabo en esta primera etapa. Ya vamos en la segunda, así que esperamos terminar con el mayor de los éxitos. Pero por sobre todo, con el recibimiento de los agricultores de visibilizar realmente que estas tecnologías son útiles, son necesarias, que las podemos adaptar e innovar en ellas mismas, considerando por qué nos llamamos permacultura tech en sí, porque queremos ser amigables con el medio ambiente, considerando todos aquellos aspectos que la naturaleza está. No queremos llegar y romper esos procesos naturales con la tecnología, como decía Julio, no es a imponer la tecnología, sino que es a acompañar estos procesos de trabajo que son muy tediosos, que llevan mucho tiempo y poder desligarse un poco con este asistente que es iAgrotech, nuestra solución. Para ir cerrando este bloque, quería ir conversando contigo cuál ha sido el mayor aprendizaje que te ha dejado trabajar en proyectos de inteligencia artificial. Esa es una muy buena pregunta. Uno de los mayores aprendizajes que he tenido ha sido la diferencia entre lo que los usuarios, finalmente el cliente, quiere hacer con inteligencia artificial, de lo que realmente se puede hacer con inteligencia artificial. Típicamente hay una gran diferencia entre uno y el otro,
Y ese ha sido un aprendizaje. Yo llegaba, por ejemplo, y me decían, quiero una IA que haga esto. Bien, pero después me daba cuenta que no se puede, o al contrario, esto se puede hacer con una planilla de Excel. ¿Sí? Entonces, mi mayor aprendizaje es que lo que te dice el cliente, el usuario, no siempre se traduce en lo que realmente necesita el cliente. ¿Sí? Entonces, empieza un proceso que no es tanto del área técnica, sino que es saber, ok, ¿cuáles son tus dolorcitos? ¿Qué es lo que a ti te hace falta? Si digamos, para eso, la inteligencia artificial, ¿es una herramienta útil o no? ¿O necesitas datos que no tienes? ¿Sí? Partiendo de ahí. Entonces, muchas veces la conclusión es, necesitas sacar datos. Nada de ella. Necesitas recolectar datos. Partamos ahí. ¿Sí? O, como decía, realmente para esto necesitas sencillamente usar Office, usar un PowerPoint en Excel y se solucionó el problema. Entonces, creo que ha sido el mayor aprendizaje. Mucha gente, como es un término tan de moda, todos quieren inteligencia artificial, ahora todos quieren un chatbot con ChatGPT, ¿sí? Pero es más que nada es porque lo que se está usando, porque la competencia lo hace, no me quiero quedar atrás, pero realmente uno cuando ve de cerca, lo que ellos quieren es muy diferente a lo que realmente necesitan. Sí. Ese ha sido un mayor aprendizaje. Muchas gracias, Julio, porque es un tip súper importante que es desde la base de la humanidad, que es sentarse a cuestionarse los problemas, conversarlos y llegar a un punto de inflexión. ¿Realmente necesitamos esto para resolverlo? ¿Qué es lo que necesitamos? Y ahí es donde están estas mesas de conversación o donde nos pueden contactar para evaluar caso a caso cómo con nuestras tecnologías podemos resolver los problemas que están teniendo en el agro y en el rubro forestal. Y Julio, para alguien que comienza en esta área de inteligencia artificial, a crear aplicaciones, ¿qué consejos le darías para destacar y aportar valor al ecosistema tecnológico? Yo creo que dentro de lo que es inteligencia artificial, para aportar esto, hay tantas fuentes ahora para formarse, para capacitarse, que aprovechen estas fuentes. Hay cursos en línea de instituciones prestigiosas, de universidades de Estados Unidos, de organizaciones lideradas por gente que destaca en el área. Entonces, primero, capacítense, aprendan. Hay millones de formas de aprender. Por otro lado, no sigan a influencers que les dicen aprendan todo en 25 horas, 24 horas y van a salir mejor que un doctorado en inteligencia artificial. Entonces, filtren eso, vayan a la fuente real de información, aprendan, capacítense, vean el impacto de la tecnología, busquen problemas pequeñitos. El Internet está plagado de conjuntos de datos de prueba en el cual uno puede, a medida que aprendiendo, aplicando esto, generando un portafolio que después puede aplicar, digamos, en alguna idea innovadora, en algún emprendimiento. Súper. Muchas gracias, Julio. Y eso igual destacar que no es necesario ser un experto, uno puede ir aprendiendo de a poquito para ir teniendo un panorama de esta herramienta me pudiese ser útil para tal problema en mi trabajo, en la universidad, para ayudar a optimizar mis tiempos de estudio, de trabajo, como un asistente, o de las diferentes áreas, porque aquí lo que queremos buscar, si bien nosotros en Permacultura Tech estamos dentro del rubro agrícola para optimizar los procesos productivos, hay muchas otras oportunidades de aplicar la inteligencia artificial, ya sea en área de la medicina, en la educación, en construcción, en materiales. Hay muchas áreas donde se pueden resolver cosas, pero ante el desconocimiento de cuáles son los puntos estratégicos donde pudiesen intervenir con la inteligencia artificial no están. Y eso es súper importante que quizás hoy o para ayer sea de cultura general tener los conocimientos básicos de lo que hace la inteligencia artificial y cómo la podemos utilizar. La verdad es que ha sido un gusto conversar contigo en Cultiva Tech Sessions en su segunda versión. Queremos agradecerte por el tiempo de conversar con nosotros y conversar sobre estos temas que muchas veces se ven lejanos en lo que estamos haciendo día a día, pero visibilizarle a las personas que nos están viendo al día de hoy que la inteligencia artificial no es una tecnología solo para un sector, sino que la podemos llevar a muchos rincones. Y nuestra misión y visión como Permacultura es poder acercar la tecnología a las personas, a quienes lo necesitan, sobre todo en el rubro agrícola y forestal. Así que queremos darles las gracias por vernos y que nos sigan en nuestras redes sociales, permacultura.tech en Instagram, y que cualquier cosa que necesiten nos pueden consultar. Ahí nuestros contactos también a Julio Correa. Ahí sí es que Julio entrega segundo. Por supuesto. Muchas gracias, que estén muy bien. Muchas gracias por la invitación.